Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en un corto versículo, pero créeme que vamos a aprender cosas muy hermosas acerca de lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a detenernos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25 y en el versículo 33, que así nos dice la palabra de Dios. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El viernes empezábamos a estudiar ese momento en el que Jesús va a reunir delante de él a todas las naciones para hacer una clara separación, de la misma manera que un pastor aparta las ovejas de los cabritos. En este versículo 33 lo que nos encontramos es cómo se hará esa clasificación. Las ovejas se van a poner a su derecha, dice el texto, mientras que a los cabritos se les va a colocar en la izquierda. Jesús los pondrá a su izquierda. Lo primero que vemos es la autoridad que tiene Cristo sobre toda persona aquí en la tierra. Es Él quien pondrá cada cosa en su lugar. Aquí no vemos que las ovejas vayan de una manera voluntaria, ¿verdad? A un sitio y los cabritos a otro. No, eso no es así. Es Jesús quien las pondrá, porque Dios tiene autoridad sobre su creación. La Biblia deja claramente esto establecido desde el primer versículo de todos, que es Génesis capítulo 1, versículo 1, donde se nos dice que Dios es el creador tanto de los cielos como de la tierra. El salmista dijo en el capítulo 24 y en el versículo 1 que del Señor es la tierra y la plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso dice la Biblia. Es decir, Dios es el dueño de todas las cosas. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, al libro de Daniel, allí en el capítulo 4 y en el versículo 35, allí encontraremos que Dios hace sobre todos los habitantes de la tierra según su voluntad, dice el texto. Sin embargo, el ser humano quiere vivir de una manera autónoma, ¿verdad? Quiere vivir, como dijo el apóstol Pablo en esa carta hermosa y preciosa a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 18, quieren vivir ajenos a la vida de Dios. Quieren vivir dándole las espaldas a Dios. El ser humano es quien quiere poner y definir su identidad, quiere definir la moralidad, su verdad, y pretende establecer las reglas del juego. Pero este versículo nos recuerda que al final la última palabra no la tiene ni el hombre ni cualquier hombre, solamente la tiene Cristo. Por ahí hay un dicho que dice que el tiempo coloca a cada uno en su lugar. Pero esta frase yo creo que sería aún más correcta si dijéramos que Dios es el que coloca todo en su lugar. Llegará el día en que Jesús colocará a cada persona en el lugar que se merece, en el lugar definitivo. ¿Pero qué significa ser colocados a la derecha o a la izquierda? Mira, déjame te explico. Tenemos que entender el contexto bíblico para poder interpretar de una manera correcta este pasaje. En el judaísmo, la derecha es un lugar de honor. Estar a la derecha de alguien era ocupar la mayor posición de privilegio. Así que las ovejas van a ser colocadas al lado derecho y esto quiere decir que van a tener la aprobación del rey. Las ovejas podrán experimentar el favor de Jesús. Las ovejas lógicamente hacen referencia a nosotros, a los creyentes. La Biblia nos compara constantemente con las ovejas. Por ejemplo, el salmista dijo en el capítulo 100 y en el versículo 3 que nosotros somos su pueblo y que somos ovejas de su prado. El famoso Salmo 23, versículo 1. Allí se denomina al Señor como nuestro pastor. Incluso el apóstol Pedro dice en la segunda carta que él escribe, allí en el capítulo 2 y en el versículo 25, que nosotros somos como esas ovejas descarriadas que hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Por lo tanto, aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos recibido al Señor como el buen pastor de nuestras almas y le hemos dado libertad, le hemos dejado para que nos pastoree sobre nuestra vida terrenal, entonces seremos puestos a su derecha. Pero por el contrario,
Jesús dice que los cabritos, ¿dónde van a ser colocados? A la izquierda. Y lógicamente, si la derecha lo que representa es ese lugar de honor, la izquierda representa todo lo contrario, que es la desaprobación y el rechazo de Dios. La izquierda representa la posición de aquellos que no van a recibir el favor del rey. E incluso se les compara como los cabritos. Claro, nosotros, que la gran mayoría de nosotros estamos viviendo en ciudades, quizás no comprendemos en profundidad, no logramos entender todo la riqueza del pasaje. Pero permíteme explicártelo de una manera sencilla y lo vas a entender. Mira, en el mundo del pastoreo, tanto las ovejas como los cabritos podían convivir perfectamente durante el día juntos. Ahora, eso sí, al final del día eran separados. Ellos podían estar todo el día juntos, porque bueno, pues al final pues comen más o menos lo mismo. E incluso hasta para el propio pastor era más fácil pues proteger a un solo rebaño, aunque ese rebaño estuviera mezclado entre ovejas y cabritos, que tener que atender varios rebaños separados. Pero vuelvo y repito, al final del día se separaban. Y así está pasando a día de hoy. Hoy todos convivimos juntos. Hoy todos convivimos dentro de las mismas ciudades, convivimos en los mismos lugares, e incluso, ¿por qué no?, compartimos los mismos espacios religiosos. Pero llegará un día en que Cristo hará una separación. Y lo que hoy está mezclado, entonces va a estar separado. Es cierto que hoy todos podemos vivir en el mismo lugar, sí, no hay problema. Pero el hecho de que convivamos juntos no significa que espiritualmente seamos lo mismo. Hay una inmensa diferencia entre la oveja y el cabrito. Y es que aunque convivan juntas, la oveja tiene una cualidad que el cabrito no tiene. ¿Y sabes cuál es esa cualidad? El poder escuchar la voz de su pastor. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 27, que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Sin embargo, los cabritos no. Y no es que ellos no escuchen la voz del pastor, porque sí lo hacen, ellos también escuchan. Pero los cabritos son mucho más independientes. Los cabritos oyen la voz del pastor, pero no le siguen. Y ahí la diferencia. Los cabritos tienden siempre a dispersarse, buscando comida por su propia cuenta, y son muchísimo más rebeldes si las comparamos con los otros animales, con las ovejas. La oveja siempre tiende a seguir al pastor, tiende a reconocer su voz, mientras que los cabritos no. Y aquí está la diferencia, que aunque ahora nosotros convivamos todos juntos, no todos están escuchando la voz del pastor, y mucho menos, no todos están siguiendo al buen pastor, que es el Señor Jesucristo. Pero un día va a haber una separación. Un día será Cristo quien nos separe. Y no sé esto para ti, pero para mí esto es algo totalmente alarmante, porque entiendo que no todos vamos a terminar en el mismo lugar. Hay un dicho que se dice mucho en el mundo que dice algo así como: no te preocupes porque al final todos los caminos llevan a Roma. No, esto para la eternidad no sirve. Aquí solo podemos terminar o a la derecha o a la izquierda de Jesús. Por eso te pregunto, ¿tú qué eres? ¿Tú eres oveja o eres un cabrito? ¿Tú eres un creyente que escuchas la voz del pastor y lo sigues? ¿O simplemente eres una persona que, te identificas con una creencia religiosa? Porque aquí la única diferencia que yo encuentro está en la relación que tenemos con el pastor. Mientras que las ovejas vivimos confiados, escuchando la voz de Jesús y le seguimos, los cabritos, sin embargo, prefieren ir por su propio camino. Los cabritos prefieren ser independientes. Por eso creo que hoy es un buen momento para examinarnos delante de nuestro Dios. Creo que hoy tenemos una ocasión perfecta para preguntarnos si realmente nuestra alma le pertenece al buen pastor que es Jesús, o si por el contrario simplemente, estamos cerca del rebaño, pero no formamos parte del rebaño. Por tu bien, ponte a cuentas delante de Dios antes de que llegue ese día donde vamos a ser separados. Amén.
Vamos a orar, vamos a darles gracias al Señor en esta mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, gracias por bendecirnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para que no solamente podamos escuchar tu voz, sino lo más importante, poder seguirte, poder obedecerte en todo lo que tú nos digas. Gracias, mi buen Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te presentamos este día, esta semana que pones delante de nosotros para que se haga conforme a tu voluntad y para que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo el tema de la predicación de ayer domingo en tu iglesia. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Deja tu comentario con el título de la predicación o el versículo principal o el tema. Házmelo saber y así todos juntos podemos seguir aprendiendo aún más de la palabra del Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Evangelio. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.